Muy buenos días, tardes o noches según la hora en que ustedes estén revisando este video. El objetivo de este video pues simplemente es explicar la presentación que ya yo les envié con anterioridad y me disculpo por el tiempo que me he demorado para eso. Va a ser algo muy corto, es algo muy sencillo. Les recuerdo que para esta actividad que viene después de que les enviaré a sus grupos, es necesario la calculadora o alguna aplicación de calculadora científica que ustedes tengan, la que tengan instalada en su... No tiene que ser una diferente a la que viene por defecto, porque tengo entendido que esa calculadora no trae las funciones estadísticas, ¿vale? Muy bien, entonces, pues básicamente lo que vamos a trabajar son los principios de conteo, que básicamente son unas reglas que nos permiten determinar la cantidad de resultados experimentales que se dan en diferentes situaciones. Esas son las reglas de conteo. Bien, básicamente tenemos, pues la guía tiene 4 partes, es algo muy corto. Un contexto y las diferentes reglas de conteo de resultados experimentales. Pues el contexto es básicamente lo que nos quiere plantear, lo que se quiere plantear es que hay algunos experimentos que son muy fáciles de contar. Por ejemplo, lanzar un dado, pues yo necesito simplemente saber que hay 6 resultados. Pues resulta de que si yo tengo, por ejemplo, 5 dados, 10 dados, va a ser más dispendioso encontrar la cantidad de resultados experimentales. Bueno, la primera regla que nos permite hacer estos cálculos se conoce como regla del producto. Nos dice que si hay m maneras de hacer algo y n formas de hacer otra, entonces habrán n por m maneras de hacer las dos cosas a la vez. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo que nos dice que hay una persona que quiere conocer una ciudad costera y que tiene 3 opciones: Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Pero también tiene 2 maneras de llegar a estas ciudades, ya sea por tierra o por aire. Y nos preguntan cuántas maneras diferentes hay para llegar a alguna ciudad costera. Entonces tenemos el primer evento, que es las 3 ciudades, M, y el segundo evento es el medio de transporte, que son 2 posibilidades. Entonces, si multiplicamos, pues habrá 6 formas de llegar a alguna ciudad costera, ¿sí? Aquí no estamos especificando cuál, sino que hay 3 opciones. Lo importante es que la persona llegue a alguna de esas 2 ciudades. ¿Cómo? No se sabe. Entonces, hay 6 maneras de llegar allá. Muy bien, entonces vamos con lo siguiente. La segunda regla que nos permite hacer cálculos de resultados experimentales se llama la regla de la combinación. La combinación lo que nos dice es que permite contar el número de resultados que se obtienen de seleccionar n elementos de un conjunto mayor de n elementos, ¿sí? Es decir, yo por ejemplo, de un conjunto de 10 personas, ¿de cuántas maneras puedo sacar 3? ¿Sí? Cabe destacar aquí que algo muy importante y quiero que tengan en cuenta es que cuando se trata de una combinación, por ejemplo en el caso de las personas, da lo mismo decir si por ejemplo si fueran 3 personas, da lo mismo que fueran 3 hombres, una mujer y 2 hombres, 2 hombres y una mujer. O sea, el cuento es sacar 3 personas. Por ejemplo, eso sería una combinación. Aquí en la formulita tenemos aquí entonces n mayúscula combinado con n minúscula. Y aquí tenemos una formulita
en la cual pues tenemos una operación que se llama factorial. Ese signo de exclamación indica factorial. El factorial de un número simplemente es el producto de los números anteriores a ese. Es decir, si yo tengo por ejemplo 5 factorial, el factorial del número 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y así con todos los casos. Si yo tengo 10 factoriales, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 y así sucesivamente. Y pues aquí tenemos la regla. Vamos a mirar el primer ejemplo con relación a las combinaciones. Dice que en un proceso de control se van a seleccionar 2 de un conjunto de 5 piezas para probar que no hay defectos, ¿sí? ¿Cuántas combinaciones de 2 piezas se pueden seleccionar? Entonces quiere decir que el conjunto mayor, que es 5, y el conjunto menor, que es 2, y reemplazando los valores en la fórmula, nos damos cuenta que nos da 120 dividido entre 12, nos da 10. Es decir, que yo puedo seleccionar 2 piezas de 5 de 10 formas diferentes. 2 piezas de 5 de 10 formas diferentes. Otro ejemplo, dice, ¿cuántos comités de 4 personas se pueden formar de un grupo de 12 personas? O sea, de un total de 12 yo voy a escoger 4, sin importar el género, ¿sí? Entonces acá, lo mismo que en el ejemplo anterior, 12 combinado con 4 nos da 495, o sea, 495 maneras de hacer esa selección, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se hace esto en la calculadora? Entonces vamos a pasarnos a la calculadora para explicarles cómo se hace. Es un cálculo muy sencillo. Muy bien, entonces estamos aquí en esta aplicación que yo tengo aquí de calculadora. ¿Cuáles son las dos funciones que vamos a utilizar nosotros para hacer las combinaciones? O cuál es la función aquí. Entonces, si miran aquí en mi aplicación, aquí donde yo tengo el símbolo de división, encima de ello hay unas letras que dicen N, C mayúscula, R. Es N combinado con R. Es decir, N es el conjunto mayor y R es el conjunto menor. Entonces, en el ejemplo anterior, teníamos que íbamos de 10 personas íbamos a formar un comité de 4 personas. Entonces yo digo 10, aquí ya ustedes saben que las funciones que están en color amarillo se activan colocando la tecla Alt en este caso o Shift para los que tengan la calculadora física. Entonces Shift y la tecla división, nos aparece una C y el número 4. 10 combinado con 4 igual 210 maneras. Claro que me toca corregir, creo que son 12 personas. Vamos a rectificar. Vamos a rectificar acá. 12 personas, perdón. Entonces, corrijo aquí. Entonces serían 12 invertido combinado con 4. Eso nos da 495, ¿vale? Me disculparán ahí el error. 12 combinado con 4, 495. ¿Listo? Entonces, digamos que yo se los mostré así con el factorial, pues para que ustedes vean cómo se utiliza la fórmula, pero en realidad es un formalismo. Ya usted coloca aquí, obviamente usted coloca en su cuaderno 12C4 igual 495. Muy bien, entonces hay 495 maneras de realizar esa selección.
Vamos con las permutaciones. Básicamente la permutación, ¿en qué se diferencia la permutación con la combinación? Que el orden es importante. Es decir, en el caso de ese ejemplo de la selección, para una permutación no es lo mismo escoger primero a la persona 5 que a la persona 3. ¿Sí? En una permutación importa el orden, es decir, que vamos a tener más resultados experimentales en una permutación que en una combinación. Por ejemplo, vámonos a hacer el mismo acá vamos a escoger 4 personas de un conjunto de 10 personas. ¿Sí? Entonces, en este caso, la situación sería la siguiente. Aquí sería 12 permutado con 4. ¿Sí? 12 permutado con 4. Entonces aquí ya no utilizamos la función NCR, sino la que está aquí al lado en el símbolo de multiplicación, NPR. O sea, se seleccionan R elementos de un conjunto de N elementos. Digamos que eso es una forma distinta de escribirlo, pero al final es lo mismo. Entonces yo digo 12, lo mismo, shift permutado con 4. Si nos damos cuenta, aquí nos dan 11.880. ¿Por qué? ¿Por qué nos da más resultados? Porque no es lo mismo escoger primero la persona 2 que la persona 1. En una combinación se escogen 4 y no importa el orden en que yo los escoja. Mientras que en una permutación sí influye el orden en que se seleccionan los elementos. ¿Sí? Si nos damos cuenta en el de la combinación, 12 combinado con 4 nos da 495. Miren la diferencia de resultados que hay. Entonces cada conjunto, por ejemplo, esas 4 personas que yo selecciono, yo las puedo seleccionar de muchas formas, ¿sí? De muchas formas. ¿Cómo podríamos determinar eso? La primera persona, como son 12, yo tengo 12 opciones diferentes de escoger, ¿cierto? La segunda persona ya no tengo 12 opciones, sino que tengo 11. La tercera persona tiene 10 y la cuarta persona tiene 9. Que es lo mismo que está aquí, ¿sí? Es lo mismo que está aquí. Entonces es como para que tengan diferentes perspectivas. Entonces, la combinación, entonces aquí me faltó poner aquí 11.880. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, 11.880. Muy bien. Espero que haya quedado esa parte clara. No olviden que pues, si ustedes tienen alguna duda, me van escribiendo por interno. Por favor, colocando nombre y curso primero. Muy bien, entonces, el mismo ejemplo, mira, tenemos el mismo ejemplo, pero vamos a hacerlo con el mismo ejemplo que hicimos en combinación. Vamos a escoger 2 de 5 piezas. ¿Sí? Entonces, aquí entonces lo que yo tengo que determinar es cuándo sé
cuando sé que debo usar la regla de la combinación y la regla de la permutación. Todo está en el orden. ¿Sí? En el orden. En este caso hicimos el mismo desarrollo, nos dio 20. Pero ojo, aquí vuelvo y repito, la diferencia está en que no es lo mismo coger la primera pieza. Al escoger la primera pieza yo tengo 5 maneras, ¿cierto? Listo, escojo la primera pieza. Pero ya en la segunda me quedan 4 maneras. ¿Sí? 5 por 4, 20, que es lo que está aquí relacionado. Y pues habrá muchas situaciones diferentes acá. Muy bien. Tenemos acá otro ejemplo sencillo. Dice, un joven ha invitado a 6 personas a comer. Dice, después de sentarse él, ¿de cuántas maneras se pueden sentar los amigos? Es el mismo criterio que hicimos ahorita. En este caso utilizamos la regla del factorial. ¿Sí? Yo les estoy dando varias opciones para que ustedes vayan mirando cómo se sienten más cómodos, ¿no? Entonces, obviamente, el primero, ojo, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que hay un orden en el que se sientan las personas. Entonces, la primera persona, cuando se va a sentar, pues tiene 6 lugares donde sentarse. Ya después de este que se sienta, el otro ya tendrá 5, el otro ya tendrá 4, el otro ya tendrá 3, 2, 1, hasta que ya todos se han sentado. Y pues básicamente tenemos el factorial 6 factorial, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, nos da 720 maneras. Bien, entonces miren que no es complicado, simplemente ustedes tienen que darse cuenta es cuándo es combinación, cuándo es permutación. Entonces, combinación es cuando el orden no importa, se escogen los elementos y listo, sin diferencia no se diferencia un elemento de otro. Y en este lo agregué a la presentación porque es diferente a los que hemos hecho o lo que les he explicado. Bien, dice que hay una tienda de computadores, hay 10 computadores marca HP, hay 5 computadores marca Acer y hay 5 computadores marca Lenovo. Entonces nos dicen que hay una persona que pretende comprar 3 computadores para su empresa y los escoge al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que seleccione 2 computadoras HP y una Lenovo? Muy bien, entonces aquí ya le metemos el tema de la probabilidad. Ya ustedes saben que la probabilidad general es el número de casos de éxito sobre el número de casos posibles, ¿sí? Vámonos aquí entonces a la planilla. Vamos a utilizar la calculadora y vamos a utilizar esta aplicación. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es saber cuántas formas hay de escoger 3 computadores del total de computadores que vienen siendo 10 por un lado, 5 y 5. ¿Sí? 5 y 5. Entonces, ese sería el total de elementos. Entonces, lo primero yo tengo que saber, ahora, ¿cómo saber si es una combinación o es una permutación? ¿Sí? Entonces, aquí se trata de una combinación porque no nos están diciendo que el primero debe escoger el computador HP y que después tiene que escoger el computador marca Lenovo, ¿sí?
Entonces yo primero tengo que, ¿qué vamos a hacer? Entonces primero vamos a calcular todas las formas que hay de escoger los 3 computadores, ¿cierto? Del total. Entonces en total tenemos 10 computadores Acer, 10 computadores HP, 5 Acer y 5 Lenovo. Entonces hay 20 en total. Entonces sería 20 combinado con 3. Nos vamos aquí a la calculadora. 20 combinado con 3. Eso me da 1140. O sea, hay 1140 maneras de seleccionar 3 de 20, 3 computadores de 20 que hay, ¿sí? Ahora bien, como queremos que la persona escoja 5 computadores de la marca HP, entonces lo segundo que tenemos que hacer es determinar cuántas maneras hay de escoger 2 de los 10 que hay, ¿sí? O sea, 10 combinado con 2. 10 combinado con 2. Entonces yo me voy a la fórmula. 10 combinado con 2 me da 45. Entonces quiere decir que hay 45 maneras de escoger 2 de 10. ¿Sí? 2 de 10. Y tercero, vamos a calcular cuántas maneras hay de escoger un computador de 5 que hay, ¿cierto? Eso sería muy sencillo. Son 5. Muy bien. Entonces, de estos dos, del punto 2 y el punto 3, yo voy a determinar el número de maneras que hay de escoger los 3 computadores. Si hay 45 maneras de escoger 2 y hay 5 maneras de escoger uno, pues para escoger los 3 habrá 45 por 5 maneras. Eso me da un total de 225. Es decir, yo tengo 225 maneras de seleccionar dos computadores HP y un computador Lenovo. Pero a mí me están preguntando pues que cuál es la probabilidad de yo escoger esos 3 computadores en esas dos marcas y en esas cantidades. Ya ustedes saben que la probabilidad de que ocurra eso es el número de casos favorables, que en este caso son 225, dividido entre el número de casos posibles, que son 1140. Y dividimos, eso nos da 0,197. O sea que hay un 19,7% de probabilidades de que de escoger esos 3 computadores al azar y me salga 2 HP y un computador Lenovo. Entonces damos por terminada la explicación, chicos. Espero que haya sido muy claro. Tengan en cuenta entonces que es el orden. Cuando ya en el tema de las combinaciones son específicas, es decir, que hay una selección de diferentes categorías, tenemos que multiplicar así como hicimos en este caso. Damos por terminada la explicación. Yo les informaré cuando el video ya esté en YouTube
para que lo consulten, porque creo que enviarlo por WhatsApp de pronto va a ser algo complicado. Muchísimas gracias, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo.